Muy buenas tardes, queridos hermanos y todas aquellas personas que esté escuchando en algún lugar. Vamos a iniciar nuestra media hora de teología, apuntes de teología. Estábamos en el capítulo 2, titulado El conocimiento de Dios, y habíamos visto la letra A, la letra B, en varios puntos. Esta letra B tenía número 1, agnosticismo moderno, número 2, variante del agnosticismo moderno, y número 3, el titulito es el agnosticismo de Barth. Y ahora, para interiorizarnos de quién es este señor, este teólogo, Barth, lo vamos a leer en su vida, en la enciclopedia ilustrada de la Iglesia, Historia de la Iglesia, y nos vamos a enterar que de todos los que hemos visto, ninguno dio en el clavo, como digamos así, como este hombre. Por esto este hombre es tan importante, porque de lo que estamos viendo, él va a ser el teólogo realmente protestante, ¿no?, que da en el clavo y establece lo que nosotros queríamos empezar a tener en cuenta ya, que la teología bíblica y sistemática comienza por el conocimiento de Dios a través del Señor Jesucristo. Entonces vamos a buscar leer quién era este señor tan importante, porque en medio de la refriega de la Edad Media, la refriega que había teológicamente, en donde la teología se había vuelto a un campo subjetivo, por lo que no se podía conocer a Dios, entonces cada uno vivía de lo que sentía de Dios. Por eso se armaron las religiones, y por eso aquella revelación del Espíritu Santo de la primera iglesia, con la venida del Espíritu Santo, se fue borrando, y en vez de mantenerse el cristianismo con un conocimiento objetivo a través de la revelación del Espíritu Santo de quién es Dios y cómo podemos conocer a Dios, que es en la persona de Jesús, se fue diluyendo y se cayó en la superstición, como en la Edad Media, y se cayó también en el juego religioso, que no deja de ser superstición, pero con graves errores teológicos, como puede ser la práctica de una religión de símbolos, de signos, de acciones, de liturgia, de puramente expresiones afectivas, expresiones sentimentales, como puede ser una procesión, como ayer, por ejemplo, sucedió en Salta, con una tremenda procesión, que gente que hizo 500 kilómetros para llegar hasta un punto donde se inauguraba o se festejaba la fiesta del Santo Señor no sé de qué y la Virgen no sé de cuánto. Y que yo ayer lo vi, lo pasaron por televisión y lo pude ver, y le entrevistaron a muchísima gente que decían que tenían una emoción celestial porque habían llegado al santuario. Tenían una emoción, todo era emoción, pero no había conocimiento de Dios. Nosotros, cuando creemos en Jesús, entramos en ese camino del conocimiento de Dios. Y ese conocimiento de Dios es real y se transforma en nosotros en una experiencia. Por eso hasta ahora lo que hemos visto en teología es simplemente teorías de la mente, porque no se ha querido, porque es teología, y el que vive de las emociones no hace teología, ¿no? Porque justamente la palabra teología significa estudio de Dios. Theos del griego y logos también del griego, que es conocimiento o intento de conocimiento, estudio. Entonces, teología es el estudio de Dios.
todos los que han buscado estudiar de Dios, llegar a ese Dios por cuenta propia, no han podido salir de su propio subjetivismo mental y su subjetivismo emotivo o emocional, que ese ya está en las clases, digamos, medias, en donde la gente no piensa, sino que solo busca a un Dios para sentirlo. Nosotros estamos buscando a ese Dios para conocerlo y sentirlo, las dos cosas. Y eso, el único camino, es la teología bíblica y sistemática. Bien, vamos a ver a este hombre, ¿quién era? Lo ubicamos en la enciclopedia, que está ya a mi alcance en este momento, Enciclopedia Ilustrada de la Historia de la Iglesia, para que usted tenga un dato si lo quiere alguna vez ver. El autor de esta enciclopedia, un hermoso libro, Samuel Vila y Darío A. Santamaría. Creo que esto es muy conocido entre nosotros los que hemos podido tener acceso a la teología y a la historia de la Iglesia. Enciclopedia Ilustrada de Historia de la Iglesia, de Samuel Vila y Darío Santamaría. De estos dos autores vamos a estar leyendo quién era Carlos Barth, digamos, para nosotros. Él nació en 1886 y murió en 1968. O sea que no está tan lejos de nuestra generación o de nuestras últimas generaciones. Teólogo protestante de nacionalidad suiza, aunque casi toda su vida se movió en el ámbito de la cultura alemana. Después de estudiar en Berna, Berlín y Tubinga con los maestros del liberalismo racionalista protestante, el liberalismo era otra tendencia, y era liberalismo racionalista, todos en la mente. De estos hemos visto algunos, que eran tendencia protestante, pero liberalistas y racionalistas. Ejerció el pastorado en Ginebra y Safenwil. Bajo el influjo de los sucesos de la guerra de 1914 al 18, la Primera Guerra Mundial, Barth escribió su comentario a la epístola a los romanos, en el cual denuncia las bases equivocadas sobre las que se levantaba la escuela racionalista de teología de fines del siglo XIX y principios del actual. Su intuición de los males del hombre moderno, su crítica aguda de la decadencia de la teología y la oportunidad de su mensaje en la posguerra le dieron popularidad y audiencia entre los protestantes alemanes casi de inmediato. Empezaron a leer sus escritos. El objetivo primario de este periodo de la teología de Barth fue el rescatar la exposición de la verdad cristiana de las premisas de la filosofía moderna. Ya la filosofía, aún vestida de religiosa o de tendencia espiritual protestante, ya estaba tomada por la filosofía, que es el pensamiento. La teología, ya expliqué que si bien es el pensamiento humano buscando a Dios, lo encuentra en las Escrituras. Y nosotros por eso somos cristianos, que nuestra teología no va a ser racionalista, no va a ser, fruto de nuestra investigación, sino que nuestra teología es bíblica y sistemática. La aceptamos en el conocimiento bíblico sistematizado. Entonces, decía que Barth fue en su exposición el que apreció las premisas de la filosofía moderna, despegándose con la nueva visión teológica que él tenía de todas aquellas posturas filosóficas teológicas.
él cultivó o se esforzó por traer los principios de la teología enraizados otra vez en la Reforma del 1500 con Lutero y Calvino, etc. Estamos en el 1800. Otra vez, vamos a la Reforma. Y otra vez encajó sus principios filosóficos dentro de la Reforma, que había tenido realmente un principio de revolución de las ideas puramente místicas, de los principios puramente subjetivos del cristianismo llevado a lo que fue la iglesia papalista en aquel momento. Muchos de sus argumentos los expuso en su Teología Dogmática. Ese es un libro de él, donde niega el poder de la razón humana para llegar a conocer a Dios. Acá estamos hablando de lo que ya hemos estudiado. Niega el poder. La razón humana no puede conocer a Dios. Por lo tanto, los agnósticos tienen razón de ser agnósticos. No pueden conocer a Dios. Nosotros somos agnósticos en ese sentido. Con nuestra mente no podemos conocer a Dios. Aún que estemos conociendo a Dios en la persona de Jesucristo como una revelación, no podemos tener acceso por nuestra propia mente y nuestra propia investigación pensante. Podemos estudiar una carrera humanista o lo que sea de cualquier línea, podemos llegar a tener un conocimiento amplio de ciencia, pero nunca podremos llegar a tener un conocimiento de Dios a través de la ciencia o la investigación de nuestro cerebro, de nuestra alma, de nuestra mente. Entonces, en el libro de Teología Dogmática, Barth niega el poder de la razón humana para llegar a conocer a Dios sin el auxilio de la revelación divina hecha en Jesucristo. Ahí tenemos, ¿no es cierto? Clarito ya para nosotros que este es el primer teólogo protestante que vamos a ver cómo ya va poniendo las bases de la teología bíblica y sistemática como la base de fe para nosotros. Él rechaza la teología natural sostenida por la escolástica. La escolástica, ya lo vimos, es la teología católica sostenida y llevada a lo máximo por Tomás de Aquino, que es el gran teólogo católico, en la llamada Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Y también el dogma de la Iglesia Católica. No cuentan los dogmas. Se rechaza totalmente la teología dogmática de la Iglesia Católica y estableciendo siempre la gran diferencia. Y la gran diferencia, que nosotros tenemos que saberlo, es que la teología bíblica y sistemática es lo opuesto, acuérdense bien de esto, es lo opuesto a la teología dogmática. Como que el sumo pontífice católico puede dictaminar en términos de fe como aquel que se declara vicario de Cristo en la tierra. Nosotros eso no lo podemos admitir, no lo podemos ni siquiera pensar que pudiera ser. Así que nosotros netamente somos protestantes de todo eso que tenía la Iglesia Católica antes de la Reforma, y que con la Reforma, justamente la Reforma es eso, las tesis clavadas en la Basílica de San Pedro por Lutero, nos dan la pauta de qué es la Reforma. Todos los 95 puntos que se declaran totalmente fuera de la fe protestante estaban escritos en esto. Tendríamos que estudiar a Lutero, pero no estamos en eso en este momento. De esa manera nosotros quedamos definidos. Tenemos que saber para nuestro conocimiento normal y constante. Cuidado, nosotros no aceptamos los dogmas.
para saber qué son los dogmas, la palabra dogma quiere decir algo establecido por Dios. Nosotros lo único que tenemos establecido por Dios son las Sagradas Escrituras, la Biblia. Lo demás no cuenta como valor divino. Ni la aparición de la santa tal, ni el santo tal, ni la experiencia tal, ni nada. Ni siquiera una experiencia mía en donde yo tuve una visión, en donde tuve un sueño que el Señor me habló. Todo eso tiene que ser cotejado con las Escrituras para que tenga cierto parecer, ¿no?, a la verdad. Si no, es algo subjetivo y guárdatelo nomás porque es tuyo. ¿No? Así es la cosa. No le podemos dar rienda suelta a la experiencia emocional y subjetiva del sujeto. Subjetiva quiere decir eso. Yo soy el sujeto, yo tuve esto, yo vi, fui exaltado, fui llevado. Lo único que se admite es la Escritura. Nosotros podemos decir que nos puede pasar como le pasó en el capítulo 4, que vemos lo que vivió el apóstol Juan, ¿no? Que cuando él vio después de la iglesia de Éfeso, Odisea. Después de la séptima iglesia, la Odisea, viene el capítulo 4 en donde Juan vio todo eso y dijo, y yo en el instante, cuando le dijo, sube acá, en el instante yo estaba en el Espíritu con mayúscula. Nosotros podemos tener esa experiencia, porque es una enseñanza, pero esa experiencia va a ser siempre subjetiva. La que todos debemos creer, todo cristiano debe creer, es la que vivió el apóstol Juan. Nadie está obligado a creer la que yo viví. Pero el Espíritu Santo que trabaja en la iglesia hace que de pronto yo cuente algo inspirado en esa experiencia del apóstol. Por eso somos apostólicos, ya sea eso o mil cosas más de los apóstoles. Yo también viví. Ellos eran hombres y a ellos les fue lleno del Espíritu Santo cada uno. Y a nosotros también. Así que podemos tener cosas que el Espíritu Santo que está en la iglesia, que está en las personas que son cristianas, van a discernir que coincide perfectamente. Tres cosas. Lo que vivió el apóstol, lo que vivís vos y lo que también vivo yo o puedo vivir yo. En ese criterio vamos dándole testimonio y dándole gloria a Dios, mostrándole al Señor y al mundo que el Espíritu Santo está en nosotros, continuando la obra de los apóstoles. Eso es nuestra fe bíblica. Por eso lo central para nosotros es la teología bíblica sistemática. ¿Por qué? Porque vamos a ir viendo cómo no lo tenemos por pura emoción ni sentimentalismo, sino que nuestra fe está asentada en verdades reveladas en una lógica, pero no la lógica nuestra, sino la lógica de Dios que se va manifestando en nuestra vida de todos los días. Esa es la vida cristiana. A ver si enganchamos otra vez con lo último de Karl Barth. Para Barth, la revelación de Jesucristo está dada en Jesucristo. Y la palabra de Dios es su único medio de comunicación con el hombre. Así que fíjense, esto es clave. No hay nadie que pueda hablar de Dios y del Dios verdadero si no es que venga a hablarme de lo que sabe de Jesucristo. Esto es lo que, para mi modo de ver, es central a partir de ahora, lo que vamos a seguir estudiando de teología, en el capítulo 2 lo que resta, y en el capítulo 3 y todo lo que viene de este libro que estamos siguiendo como texto. Este señor me merece el mayor de los elogios porque rompió con un montón de cosas que se venían mezclando para una nueva crisis. Así es el diablo. El diablo va tejiendo históricamente, sin apuro, va tejiendo errores, más errores. Él teje una tela en donde al final aparece el rostro demacrado y horrible de sus dominios sobre el cristianismo. Pero lo va tejiendo en el tiempo.
Así que después de la Reforma, una teología bien armada se va deteriorando por puro apunte y querer colaborar, algunos con buena voluntad y otros con malversación de esos fondos de la economía de Dios en la revelación bíblica, armando discusiones y armando subjetivismo, o sea, opiniones propias. Este hombre viene y da en el clavo. Por eso me tomé el trabajo de buscar su vida, sus datos, que son muchos más que no los vamos a seguir viendo. Su comentario a la epístola a los romanos marcó un nuevo rumbo de la teología protestante con la denuncia del racionalismo que había colocado el subjetivismo humano en el puesto de la objetividad y trascendencia de Dios. Esto yo ya lo expliqué ahora. Subjetivismo. Lo que dice este, lo que dice el otro, lo venimos viendo, lo que dice el de más allá, todos tienen algo que decir. Entonces estaba quedando el mensaje del Evangelio en manos de personas para contar y valorar sus propias conclusiones. O sea, el enemigo va dando esos toques de principado, el príncipe de las tinieblas va dando esos toques históricos de que la iglesia de Jesucristo de pronto se enfría, no tiene más bases y se entra en el subjetivismo. Apariciones, visiones, misticismo y un montón de cosas que son puramente personales. Y muchísimas personas van a la Biblia, pero no sacan nada de la Biblia, solo buscan emociones para sentirse mejor o buscan provecho de estar bajo la sujeción espiritual de Dios a través de un grande hombre que tiene un don de sanidad o lo que fuera. Pero no están buscando el conocimiento de Dios, sino el beneficio personal. De esto tenemos las iglesias llenas. Bueno, podemos decir entonces que todos los demás son datos personales, históricos, y tampoco él pudo llegar a tener lo que hoy tenemos, que es la dilucidación, ¿no?, de lo que es hoy poder entrar en la presencia de Dios verdaderamente con un corazón limpio y con un arrepentimiento de todos los pecados, que eso es lo que nos ha regalado por gracia el Señor. O sea, hasta aquí este hombre no tocó la gracia, tocó la fe en Jesucristo, pero no hay una explicación de que todo fue. Él dice, Dios viene al hombre, pero el hombre no puede ir a Dios. Pero no explica nada de cómo. Nosotros hoy sabemos cómo, porque el apóstol Pablo lo dice reiteradamente en sus cartas, pero se lee como si nada, pero el que lo comprende se da cuenta qué grande que fue para mí la gracia que Él tuvo conmigo, puesto que se reveló Él en mi vida y yo ahora. Y coincide que todo lo que Él me revela está en las Escrituras. Eso es lo que también pensó Barth, que lo que está en las Escrituras no es revelación. Y uno se queda, ¿cómo? La revelación está en la Biblia. No, la revelación no está en la Biblia, dice Barth. Me parece que yo también. ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro inagotable de revelación. Pero la revelación no se hace objetiva hasta que yo no la recibo en cuanto a mi persona. Ahí está la puerta abierta para seguir buscando en lo que todos sabemos y leemos en la Biblia, seguir buscando ese conocimiento a través de la revelación nueva para mí de los mismos versículos de 2000 años. Ese es el secreto, que tenemos que plantarnos en esto para que el mundo no nos pisotee
de pronto marcándonos con el dedo diciendo, ustedes ya pasaron de moda. Ustedes no se ponen al tanto, no se ponen al día con sus ideas y con sus cosas bíblicas o con la interpretación. No hace mucho que escuché del mismo Papa decir que hay que renovar las Escrituras y ponerlas a tono con el correr y con el cambio o los cambios que lleva la civilización en el mundo. Yo diría, eso más que nada parece ser una ofensa al trono de Dios. No que ofensa, una blasfemia. Las Escrituras no se pueden tocar. Habrá versiones y habrá versiones con errores, pero el Espíritu Santo se encarga siempre de tener en la iglesia un remanente fiel, como fue en el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. 7.000 hombres que no se arrodillaron delante de Baal. Y es así en la iglesia de hoy. El Señor tiene sus remanentes, sus escogidos, que guardan y santifican su vida con santo temor de no cambiar la revelación de las Escrituras. El diablo es astuto, a veces revela cosas que no son ciertas, porque se viste de ángel de luz. Por eso, lo que hace que yo pueda tener objetividad en una revelación bíblica es que puedo cotejar con las Escrituras lo que me está pasando y a la vez puedo decir, no lo recibo por mí mismo o para mí mismo. Siento que esto que recibo lo tengo que comunicar. Y es una de las formas que nos dice la Escritura para poner en marcha. Probad los espíritus si son de Dios. Y como uno prueba si es de Dios lo que yo tengo, como una cuestión personal, que lo recibí en un momento de oración con un versículo y después lo cuento y después causa el mismo efecto en otros y después digo, este es el Espíritu Santo. Es probado ese espíritu mío, el espíritu humano. Probad los espíritus, el propio y los de otros, si son de Dios. Y el Espíritu Santo que está sobre eso va a certificar todo lo que sientas, si es de Dios o no es de Dios. Porque muchos espíritus han salido por el mundo, dice el apóstol Juan. Y también dice, y el espíritu del anticristo está en medio de nosotros. Así que esto es muy delicado y muy importante. Por eso yo le di la centralidad en esta clase a este señor llamado Barth, que nos da la pauta y la puerta abierta para continuar ahora con algo distinto. Puerta abierta significa que vamos a comenzar ya una etapa de luz, porque vamos a ir tratando las Escrituras directamente. Y el hecho de que Él sostiene por medio de Jesucristo y también sostiene que nosotros podemos conocer a Dios, ¿no? Conocer a Dios, y para esto léase Romanos 1, 18 al 22, que lo vamos a tocar para la próxima clase, Romanos 8 al 22, que el hombre no puede negar la existencia de Dios y su divinidad, etc. Y se lo recomiendo que lo lea para conectar con Karl Barth, que también en su libro habla, en un libro comentario a la epístola a los romanos, toca este punto, ¿no? Que conocemos a Dios, no íntimamente, pero sí conocemos sus hechos y sus obras y su creación está a nuestro alcance. Así que podemos conocer a Dios preguntándonos quién es el que hizo todo esto. Con una mente y un corazón noble, quedamos estupefactos con la existencia de Dios, aunque no lo conozcamos íntimamente. Íntimamente los llegamos a conocer cuando creemos en Jesús, nacemos de nuevo y viene el Espíritu Santo a ocupar el lugar en nuestro santuario interior. Nuestra vida cambia totalmente. Allí ya conocemos la intimidad de Dios y conocemos el amor de Dios, de tal manera que ya somos pertenecientes a Él. No lo miramos a ver si lo encontramos, sino que Él se volcó en nosotros y ahora vivimos el gozo
el gozo de haberle conocido y de estar constantemente bajo su revelación, que es conocimiento. Que el Señor le bendiga en esta tarde.